La próxima conferencia es del doctor Napoleón Alvarado, quien nos va a hablar de nuevas terapias en diabetes. El doctor Alvarado hizo su posgrado en la Universidad Católica de Chile y actualmente es jefe del servicio de endocrinología del Hospital Militar y expresidente de la Asociación Salvadoreña de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Un placer. Hola, muy buenos días. Nuevamente es un placer estar aquí con ustedes y contribuir pues a la educación médica continua. Ahí me toca hablarle acerca de las nuevas terapias en el manejo de la diabetes mellitus. Ya el doctor Minor me simplificó un poco el trabajo porque tocó muy ampliamente lo que es la fisiopatología. Regáleme la siguiente. ¿Quién la va a pasar? ¿O desde aquí se puede? Entonces, si ustedes ven, como les estaba mencionando, la enfermedad o la diabetes mellitus es una enfermedad crónica progresiva. Si ustedes recuerdan, cuando a alguien se le dice que es diabético, está presentando ya elevaciones de glucosa sanguínea, o probablemente no llega todavía a 126, se dice que por lo menos el 50% de las células betas del páncreas ya perecieron. Y ustedes saben que eso pues es no regenerable. Entonces, a medida que la función de la célula beta del páncreas va disminuyendo, vemos que tenemos pacientes que los podemos manejar inicialmente solo con cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, y posteriormente ir añadiendo toda la terapia que ya el doctor Martínez les indicó, y con el tiempo hay necesidad de ir insulinizando al paciente con insulinas basales, agregando combinada con hipoglicemiantes orales y incrementando luego la dosis de insulina, la frecuencia de la insulina, combinando insulinas basales con insulinas preprandiales, identificando, tratando de mantener un óptimo control. La siguiente. La siguiente. ¿A dónde es? Allí. Va, vamos a probar. Entonces, aquí tienen un resumen de 1921, que fueron las primeras insulinas, luego lo que ya les mencionaron, ¿verdad? Hasta el uso de los DPP-4 que empezaron a aparecer en el 2007, las diferentes fármacos que hay para el tratamiento de y por último, desde el 2013 para acá, que es donde tal vez me voy a detener un poco más tiempo, que son los SGLT2. Y no les voy a hablar de insulinas porque viene la siguiente charla que es de insulinas, pero sí adelantarle que hoy están ya con las insulinas ultramodernas, que es la Otaugeo y la Degludet, ¿verdad? Que son insulinas ya tanto basales de efecto plano, que se logra un mejor control del paciente. Ya Minor les habló de los inhibidores de PP4, ¿verdad? Tal vez el único comentario es, obviamente, el único inconveniente es la función renal y ojo con aquellos pacientes que tienen alteraciones hepáticas. La única molécula que no requiere ajuste de dosis y se puede usar en estas dos es la linagliptina. En todos los metaanálisis que se han hecho, o varios metaanálisis, lo que podemos resumir es que los diferentes fármacos que hay para el tratamiento de diabetes tienen casi el mismo poder de disminuir la hemoglobina glicosilada. Lo que sí sabemos que entre más alta está la hemoglobina glicosilada o mayor es la descompensación metabólica del paciente diabético, mayor va a ser la disminución de hemoglobina glicosilada con los diferentes medicamentos que tenemos. ¿Qué es lo que aporta al porcentaje de hemoglobina glicosilada? Ustedes están viendo aquí que entre menor es el valor de hemoglobina glicosilada, lo que más aporta a la elevación es la glicemia postprandial en las primeras etapas. Pero a medida de que la hemoglobina glicosilada va aumentando, lo que más va contribuyendo es la glucosa en ayunas o la glucosa basal. ¿Okay? Entonces, entre más descompensado tengan un paciente, lo que hay que tratar de estabilizar primero es la glucosa en ayunas. Aquí tenemos las diferentes ventajas de los
diferentes terapias y ustedes están viendo que el porcentaje es muy similar, a diferencia tal vez de los SGLT2, que son los que más logran disminuir la hemoglobina glicosilada por los mecanismos que ya vamos a ver, y los efectos adversos, principalmente las sulfonilureas y las glinidas, es el porcentaje de hipoglicemia y el aumento de peso, igual que las glitazonas. Sin embargo, estas nuevas moléculas son más neutras, los DPP4 y el SGLT2. ¿Por qué? Porque tienen un efecto neutro sobre el peso, una leve disminución y un mayor porcentaje de disminución de peso entre 1.5 a 3 kilos con los SGLT2. Ahora, si ustedes me pueden decir, pero realmente no es mucho lo que disminuye la hemoglobina glicosilada. Sí, probablemente no es mucho, pero si ustedes ven un punto porcentual que ustedes disminuyen la hemoglobina glicosilada, disminuyen un 37% las complicaciones microvasculares, 43% el riesgo de amputación de vasos periféricos de miembros inferiores, 21% de muertes relacionadas con la diabetes mellitus, 14% de disminución del infarto del miocardio y el 12% en ictus. Vamos a hablar un poco de la glifosina, que son los SGLT2. El mecanismo de acción, ustedes saben que alrededor de 180 gramos de glucosa se filtran diariamente a través del glomérulo renal, y esto tiene que ser reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, y ahí tenemos dos receptores principalmente, los SGLT2 y los SGLT1. El 90% de la reabsorción se va a dar a través de los SGLT2 y solo un 10% de los SGLT1. Los SGLT1 no son exclusivos del riñón, sino que también puede venir otras partes como el endotelio o el intestino, y todos son parte de los transportadores de glucosa. ¿Se acuerdan de los GLUT1, GLUT2, que están tanto en las células periféricas como el páncreas? Y son estas familias también de transportadores de glucosa. Entonces quiere decir de que en un paciente que está descompensado crónicamente y glucosas muy elevadas, lo que sucede es que se saturan los receptores SGLT2 y SGLT1, ya no logran reabsorber esa gran cantidad de glucosa que anda filtrándose y son excretados a nivel de la orina y aparece la famosa glucosuria. Entonces, cuando recién salieron, ¿se acuerdan que había un poco de como contradicción con, bueno, si nos han enseñado que todo este tiempo que un paciente que presenta glucosuria y es diabético está descompensado, entonces ¿cómo vamos a poner una molécula que va a producir glucosuria? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Sin embargo, del 2013 para acá ya se han venido investigando y son fármacos que han dado muy buenos resultados, ¿verdad? Incluso hay varios estudios ya, como el EMPA-REG, en cual se vio que había una disminución incluso de efectos extrarrenales o extraglicémicos, como una disminución considerable del riesgo cardiovascular. ¿De dónde aparecen estos? De la corteza del manzano. Si ustedes ven, esto no es muy nuevo, porque vienen estudiándose desde 1865 por ahí, que notaban estos efectos. Y hay diferentes moléculas, ¿verdad? Sin embargo, estas, las primeras que salieron, como la floricina y la glifosina, inhibían los dos receptores, SGLT1 y SGLT2. Entonces, al inhibir el SGLT1 daba muchos efectos adversos. Entonces se han ido modificando las moléculas y aquí tenemos las nuevas moléculas, que es la DAPA, la CANA y la empaglifosina, que pertenecen a este grupo de glifosinas como SGLT2. ¿Qué hacen los SGLT2? Trabajan sin dependencia de insulina, que ya les mencioné cómo, y lo interesante es que se pueden utilizar como una monoterapia o añadir a una terapia que ustedes ya tienen con hipoglicemia antijodarales, con metformina, en cualquier parte natural de la diabetes, siempre y cuando la filtración glomerular esté aceptable. Lo más importante es que logran una reducción de peso por la excreción de glucosa por la orina y se pierden alrededor de 200 a 400 kilocalorías por día, y hay una típica reducción de peso entre 1.5 a 3 kilogramos sostenida en el tiempo. Muy bajo riesgo de hipoglicemia y puede combinarse con casi todas las terapias que ya tenemos existentes en este momento. En cuanto a la reducción de hemoglobina glicosilada, tenemos los tres grupos: canaglifosina entre 0.73 a 1.08, DAPA 0.52 a 0.59 y la empaglifosina de 0.62 a 0.66. Ahí tienen la reducción de glucosa en ayunas, alrededor de 22 a 47, 16 a 28, y para EMPA
de 13 a 36. Ahí tienen las dosis de dapaglifosina, generalmente de 10 a 5 miligramos. Ojo con la filtración glomerular, se dice que si tiene una tasa de filtración glomerular por menor de 60, obviamente el efecto va a ser mucho menor. En cuanto a la canaglifosina, vienen tabletas de 100 y 300 miligramos, se puede usar incluso en filtraciones glomerulares menores de 45. Y la empaglifosina, que vienen en comprimidos de 10 y 25 miligramos, filtración glomerular por arriba de 60. Y el único cuidado que hay que tener también es ajuste de dosis en problemas hepáticos, ¿verdad? Siempre hay que tener esa salvedad. El otro warning que le acaban de poner es en cuanto a que en monoterapia en algunos pacientes que son insulinopénicos, ¿okay?, o están muy descontrolados, porque al producir un efecto glucosúrico de expulsión de glucosa por la orina, obviamente hay una baja disminución, se detecta y empieza la neoglucogénesis, o sea, la producción de glucógeno a nivel hepático, movilización de ácidos grasos para la producción de glucosa, y esto puede desencadenar una cetoacidosis diabética. No necesariamente tienen que ser diabéticos tipo 1. Y las elevaciones de glucosa, que es lo que más les llamaba la atención, tampoco son muy altas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si se puede pasar. El otro cuidado que hay que tener es que obviamente al producir una descarga de glucosa por la orina, hay mayor aumento de riesgo de infecciones de vías urinarias o infecciones micóticas tanto en el hombre como en la mujer. También la otra ventaja que tienen por tener un efecto glucosúrico y natriuresis, disminuye considerablemente la presión arterial. Si no se hidratan adecuadamente estos pacientes, pueden tener incluso hipotensión postural. Entonces son los cuidados que ustedes tienen que tener al prescribir este tipo de fármacos. Les hablaban acerca del efecto incretina, que está disminuido en la diabetes mellitus y obviamente conduce a todo el desbalance e hiperglicemia. Luego hablamos análogos de los GLP-1. Entonces cada vez que ustedes comen, por un efecto extrapancreático se liberan incretinas, que es el famoso GLP-1 o el péptido gastrointestinal vasoactivo, que es lo que va a hacer es estimular al páncreas a producir más insulina. Entonces los efectos son disminución de la glucosa en ayuno postprandial con tasas bajas de hipoglicemia, disminuye los factores de riesgo cardiovascular, hay disminución de peso, disminución de la presión arterial sistólica, disminución de los lípidos y marcadores de riesgo cardiovascular. El problema es que como lo que hacen es enlentecer el vaciamiento gástrico, pueden empeorar o dar todas las manifestaciones gastrointestinales, desde empeoramiento del reflujo gastroesofágico en aquellas personas que lo tienen, náuseas, vómitos. En algún momento se les atribuyó pancreatitis, pero la verdad que en todos los metaanálisis que se han hecho el riesgo de pancreatitis es muy bajo. Y otros que pueden dar, pues ahí está, ustedes lo están viendo, reducciones locales en el sitio de la inyección, nerviosismo, astenia, y van a estar contraindicados son aquellas personas que presentan algún tipo de alergia a este tipo de medicamentos o gastroparesia diabética. Ahí tienen los diferentes fármacos, los primeros que salieron, que eran de 2 veces al día. Y luego vino la liraglutida, que viene en pens de 18 miligramos por 3 ml. Ustedes inician con una dosis de 0,6 y paulatinamente lo van aumentando por los efectos gastrointestinales que ya les mencioné. Luego tienen la etzenatide de larga duración en plumas de 2 miligramos, que ya son de administración semanal. Tienen la licisenatide, que inician diariamente de 10 microgramos por 15 días y luego lo aumentan a 20, la albilutide y la dulaglutide, que ya son medicamentos que solo son necesidad de administrarlos una vez por semana. ¿Okay? También, obviamente, el cuidado que hay que tener es la filtración glomerular, ¿verdad? En aquellos pacientes con daño renal hay que tener o ir ajustando las dosis. ¿Qué logramos con los GLP-1 en la disminución de la hemoglobina glicosilada? Como monoterapia, ustedes lo están viendo ahí, entre 0.7 a 1.6, dependiendo de las moléculas, asociado a sulfonilurea, a metformina, metformina más sulfonilurea y metformina terciolinidiona más GLP-1. En cuanto a la reducción de peso, ustedes tienen en anaranjado el etzenatide, en celeste o azul pálido liraglutide y la etzenatide en gris.
¿verdad? Entonces ustedes ven, esto está en libras, en cambio de peso a lo largo del tiempo, en monoterapia o asociados a los diferentes fármacos. Entonces la reducción de peso también es bastante considerable. El problema, lógicamente, que son inyectados y son moléculas caras. Luego tienen los nuevos agonistas que se vienen ya, algunos todavía están en estudio, por ejemplo estos vamos a tener resultados ya dentro de un par de años. Tienen la taspoglutida, que va a ser semanal, dulaglutida, cada 4 días, más semanal, la albilutida, semanal, y la semaglutida, ¿ok? Entonces la intención de esto es estar evitándose pincharse todos los días, sino que hacerlo ya solo una vez por semana. Luego, ¿cuáles son los efectos adversos? Todo lo que les mencionaba: distensión abdominal, disgeusia, dispepsia, vómito, estreñimiento, flatulencia, cefalea, mareos, somnolencia. Okay. Algunos pueden presentar síntomas neumológicos y reacciones como en el sitio de la inyección. Okay. Y casi todos andan casi igual. En cuanto a los inhibidores de SGLT1, lo que les mencionaba ya, principalmente las infecciones del tracto urinario, depresión de volumen, deshidratación, aumento del hematócrito, urea, e incrementan un poco, por lo que les mencionaba de la neoglucosagénesis hepática, incrementa un poco el colesterol LDL, que no es significativo. Obviamente, todo este tipo de fármacos no es de quitar y añadir, generalmente son, como les mencionaba Minor, es de añadir, ¿verdad? Monoterapia, doble terapia, triple terapia. Si esto falla, entonces vamos aumentando hasta la utilización de insulina. La meta del control metabólico ustedes lo van a establecer individualmente dependiendo del paciente, porque no va a ser la misma meta para un paciente que va debutando 20, 30 años de un paciente que se nos presenta siendo diabético a los 70 años, que probablemente ya tenga un alto riesgo cardiovascular y un montón de limitaciones en cuanto al tratamiento. Entonces la meta no va a ser la misma de 6.5 en pacientes menor de 6.5 en pacientes jóvenes, en teoría todavía sanos, que en pacientes mucho mayores con enfermedades concomitantes o mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, como les mencionaba, empiezan con monoterapia, pueden elegir dependiendo del paciente, ¿verdad? Si es delgado, si tiene sobrepeso, si tiene problemas renales, tiene problemas hepáticos, todas esas cosas son las que ustedes a la hora de enfrentarse al paciente son las que tienen que tomar en cuenta para escoger la mejor terapia que le van a utilizar. Lo van evaluando, pasan a doble terapia o a triple terapia, y si esto falla, entonces pasamos a la utilización de insulina, que es lo que la doctora Alma Rosa les va a comentar. Entonces, lo importante de esto es, si ustedes ven, no por ser lo más moderno es lo mejor. Acuérdense que lo que va saliendo generalmente es más oneroso, y si recuerdan la diapositiva que les presenté como la segunda o la tercera, casi todos tienen el mismo poder de disminución de la hemoglobina glicosilada y del control del paciente. Estos son terapias coadyuvantes. No olvidemos que el pilar fundamental en el tratamiento del paciente diabético es la dieta y el ejercicio. De nada nos sirve tenerlo con 3 o 4 insulinas si este paciente no tiene ni la menor idea en cuanto a sus hábitos de alimentación o del ejercicio. Entonces todos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar condenados al fracaso. Recordémonos que solo el 20 o 30% máximo de los pacientes que nosotros tenemos, en teoría, logran las metas de control. El otro 70-80%, por más que hagamos, no los vamos a poder controlar, porque ahí es la idiosincrasia ya de cada paciente, que es bien difícil de poder cambiar. Esto es lo que les quería presentar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no, pues muchas gracias.